Hola, buenas. Estamos en White Sands, Nuevo México. Es un desierto de arena de yeso que ya hemos sacado alguna vez en este blog, antes algunas fotos. Hoy es una situación un poco anómala porque está nevado y a pesar de que la arena es blanca, todavía está más blanca por culpa de la nieve. Va a ser un comentario un poco corto porque hace bastante frío. Y quería comentar hoy el último libro de Douglas Kaplan, se llama Generation A, ha sido publicado aquí recientemente en los Estados Unidos. Y bueno, es un libro interesante, tiene cosas interesantes. Douglas Kaplan con su primer libro pasó rápidamente a tener un éxito internacional con su primer libro que se llama Generación X, Generation X, en el que planteaba una visión de la gente, de las personas de entre 20, 30, 35 años, de un modo como muy desencantado en los comienzos, digamos, del boom económico de los años finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Hizo un retrato generacional, quizá más penetrante desde el punto de vista sociológico que desde el literario, lo cual es una costumbre de una particularidad de su narrativa que quizá tiene más valores sociológicos que puramente literarios. Y es un autor al que he venido siguiendo porque me parece interesante por ese motivo, hasta que hace poco publicó J-Pod, que sí me pareció una novela también muy interesante desde el punto de vista narrativo y no solamente desde el puramente descriptivo de nuestro tiempo o de nuestra época. Generation A es una especie de autocontestación a Generation X, a su primer libro, y es, digamos, una forma de repensar la evolución esa evolución sociológica que ha tenido lugar durante estos últimos años. A diferencia de los personajes de Generation X, los de Generation A, que digamos que conforman mediante monólogos que se van intercalando, van conformando la propia estructura de la novela, que es una base sucesiva de monólogos y de historias o de relatos escritos por ellos. Estos personajes ya no pertenecen exactamente a las mismas coordenadas sociológicas que en su primera novela. Mientras que creo recordar que en aquella estaban todos los personajes estaban situados en América del Norte, entre Canadá y Estados Unidos, Generation A ya presenta un retrato, digamos, muy globalizado de los personajes. Hay un personaje polaco, otro francés, otro de un país asiático y un par de personajes norteamericanos. El resultado es lo que estoy llamando en algunos escritos últimamente una novela glocal, es decir, global y local a la vez, en el sentido de que veo que hay una serie de narradores en distintas lenguas que están empezando a utilizar una perspectiva, ¿cómo diríamos? No exactamente universalista, pero sí con unas características comunes que, digamos, que ensanchan desde luego el concepto de territorio narrativo, de geografía puramente literaria. En este sentido, las características de la narrativa local, particularizada en concreto por este libro de Douglas Kaplan, en principio serían la localización de diversas escenas narrativas en países muy distintos, pero hecha con un detalle que habla del conocimiento real y prácticamente y seguramente del terreno en el cual han sido escritos. Es decir, no son si en la novela aparece una localización asiática o una localización hispanoamericana. La impresión que produce la lectura, al menos, nunca podremos saberlo, es que el autor efectivamente ha estado allí, se ha documentado y ha escrito teniendo en cuenta las circunstancias y las particularidades del lugar. Con lo cual no es una descripción exótica, no estamos hablando de unas geografías escapistas, sino que están muy apegadas a la realidad y precisamente esa voluntad por un lado de salirse del territorio propio, pero de hacerlo con un rigor bastante serio, creo que es una de esas características que hacen que la novela sea local, o sea, local y global a la vez, ¿no? La terminología local, por supuesto, no es mía, es de Jordi Borja y de Manuel Castells, en un libro digamos que estaba basado en las nuevas tecnologías y en la nueva sociología, pero que creo que puede, digamos, aplicarse también ya o comenzar a aplicarse también a ciertos esquemas de sociología literaria. Otra posible característica de la narrativa local sería una que haría referencia a códigos lingüísticos. En esta novela, por ejemplo, están muy estudiados los modos en que los diferentes acentos del idioma inglés están utilizados por los personajes. Es decir,
El personaje canadiense tiene algunas inflexiones locales de Canadá, los personajes norteamericanos están también muy bien localizados los acentos zonales o locales de los que provienen, y también en el personaje asiático Hark también se ve una especie de búsqueda por intentar captar ese peculiar modo, esa peculiar música que tienen los asiáticos cuando hablan o cuando utilizan el idioma inglés. Con lo cual, digamos que también se advierte que la aparición de la geografía no solo tiene lugar por las descripciones, por las localizaciones de las escenas, sino también por el vocabulario de las personas que están interviniendo en los diálogos, cosa que me parece también muy interesante. En estas coordenadas, el espacio narrativo por los propios personajes aparece siempre como algo muy elástico, muy flexible y que puede fácilmente superarse. Es decir, una concepción del espacio como algo que no es ya ningún tipo de límite. Los personajes de hecho se mueven, circulan libremente por el planeta y al final acaban todos recluidos primero en una especie de instalaciones de seguridad en Estados Unidos y luego en una isla de Canadá donde ya se precipitan los últimos acontecimientos de la novela. En estas circunstancias, y aprovechando una frase muy divertida que en algún momento de la novela, que apela al concepto de jet lag, como si fuera algo anacrónico y antiguo, porque según el personaje ya nadie habla de jet lag y nadie lo tiene porque está todo el mundo constantemente viajando y moviéndose, lo cual es una exageración, por supuesto, pero lo utilizo, digamos, a título pedagógico. Lo que quiero decir es que se abandona o se supera con este tipo de novelas, o por lo menos Kaplan lo intenta, abandonar la idea de jet lag cultural. Es decir, los personajes se mueven libremente entre culturas y cuando llegan a la siguiente, cuando se instalan en un nuevo territorio, se hacen con un nuevo trabajo y con una nueva vida, aprenden rápidamente el idioma del lugar y no es que abandonen su cultura de origen, pero digamos que esa cultura de origen no interfiere con la nueva. Entonces se asimilan perfectamente a las circunstancias del nuevo entorno, con lo cual no hay esa situación de jet lag, es decir, esa especie de descoordinación o esa especie como de retraso de adaptación a las nuevas circunstancias del lugar al que se llega. Y esto me parece interesante. Insisto que me parece un poco exagerado, pero creo que es sintomático también, ¿no? Que los personajes de Kaplan, que son todos personajes que tienen en torno a los 30 años, que son esta generación A, pues son personajes en principio caracterizados por su facilidad de movimiento, por su nomadismo, por no solo la capacidad de cambiar de país, de cambiar de cultura o de idioma rápidamente, sino por la voluntad de hacerlo, por la sensación de necesidad de tener que hacerlo, que eso es lo que me parece que quizá podría ser más distintivo con respecto a los personajes de Generación X y con respecto, por tanto, desde un punto de vista sociológico, a los jóvenes de los años 80, que a lo mejor no tenían más remedio, pero quizás no había en ellos esa voluntad. Según lo retrata Kaplan, los jóvenes de ahora, digamos que ya serían absolutamente indiferentes con respecto a la posibilidad de moverse o de cambiar de espacio y de cultura, y en algunos casos incluso manifiestan un deseo abierto de hacerlo, y lo hacen, ¿no? Y por eso me parece muy interesante. Narrativamente la novela comienza un poco floja, un poco superficial, divertida, eso sí, es amena, es fácil de leer, y al final, curiosamente, las últimas 30 páginas se vuelve bastante compleja y bastante ambiciosa, planteando, está construida como una especie de distopía, situada, digamos, en un mundo quizá 15 o 20 años por delante al que estamos ahora, un mundo en el que han desaparecido las abejas, en el que se han producido unos hechos extraños y en el que hay de pronto una especie de confabulación o de conspiración farmacéutica dirigida precisamente a, digamos, con ribetes de control social. Entonces, esa última parte en que ya se profundiza en todo esto, se profundiza sobre la importancia de algunas investigaciones farmacéuticas y del posible mal uso que podrían llegar a tener lugar hipotéticamente en un futuro, si estuvieran mal dirigidas. Esa última parte de la novela sí me ha parecido bastante compleja e interesante, ¿no? Mientras que el principio creo que flojea un poco. En todo caso, por diversos motivos, Generation A, que creo que no debe de estar todavía traducida al español, creo, me parece que es una novela interesante, por lo menos para pensar en nuevos tipos de realidades, en cosas que creo que están sucediendo. No sé si tan diríamos tan obvias o de un modo tan tajante como Kaplan lo plantea, pero creo que sí estamos en una fase de cambio sociológico hacia otra cosa, y creo que Kaplan ha puesto precisamente el énfasis y el objetivo precisamente en enfocar y en tratar de acercarse a esa realidad justo en el momento en que está cambiando. Eso, por supuesto, es arriesgado, es
digamos, supone o anticipa un fracaso parcial, de un modo casi seguro, pero también un acierto parcial, ¿no? Y creo que precisamente por ese acierto parcial, por minúsculo que sea, pues puede ser interesante leer la novela.